del Estado Plurinacional de Bolivia. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del embajador José Crespo Fernández del Estado Plurinacional de Bolivia en México. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje a cargo del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Martí Batres Guadarrama. Muchísimas gracias. Quiero darle una cordial, afectuosa y sentida bienvenida al ministro de Comunicación del Gobierno de Bolivia, del presidente Evo Morales, Manuel Canelas. Joven ministro, sea muy bienvenido a México y al Senado. Les pido un aplauso fuerte para el ministro Manuel Canelas. Saludo también al embajador de Bolivia en México, José Crespo. Muy bienvenido también. Hemos tenido desde hace años una buena relación con la Embajada de Bolivia y un intercambio de información muy interesante. Sea bienvenido al Senado de la República, es su casa en más de un sentido. Y quiero felicitar ampliamente por esta iniciativa a la senadora Citlali Hernández, quien ha mostrado a lo largo de este breve periodo del Senado de la República, han transcurrido unos 9 meses, casi 10 meses de este tramo del primer arranque en el Senado de la República, y en este periodo ha mostrado, como decía la senadora Citlali Hernández, una gran congruencia con una agenda de transformación. Es una senadora con definiciones políticas e ideológicas muy claras. Yo ya en más de una ocasión la he felicitado públicamente y en corto, porque tiene una fuerte sensibilidad, por un lado, hacia los movimientos sociales, en segundo lugar, hacia una agenda de derechos, de ampliación de derechos de la sociedad y de los pueblos, de las ciudadanas y ciudadanos, y también, por otro lado, porque es particularmente sensible a las luchas de las naciones latinoamericanas, que son naciones hermanas de México. Por eso felicito ampliamente a la senadora Citlali Hernández. México vive… Sí, ella quería darle un aplauso a Citlali. Además, una joven senadora. Citlali es muy joven. Ya fue la más joven diputada local. No me he puesto a revisar las edades de todo el mundo en el Senado, pero yo creo que ha de ser la senadora más joven de esta 64ª legislatura, pero además con una gran iniciativa política. Ahora, me parece importante la realización de un evento de esta naturaleza, porque nos permite recordar que México es ante todo un país latinoamericano. Nos une con el resto de América Latina una larga historia de lucha por la emancipación de nuestros pueblos. Somos parte de esa gran composición de 3 raíces: la indígena, la africana y la europea, que conforma América Latina. Compartimos, por un lado, una lengua predominante hispana, el castellano, pero también compartimos la presencia de decenas y decenas de pueblos indígenas que mantienen lengua y cultura. Aquí en México, como también en Bolivia sucede. En México se hablan 68 lenguas indígenas. Entonces, nosotros
vemos con mucha admiración al presidente Evo Morales. Nos parece que le ha tocado una etapa histórica de cambios muy importantes. Voy a regresar con ese tema enseguida, pero quiero terminar diciendo que México en estos años, en estos momentos, en estos días, ha dado continuidad a una herencia reciente que son los acuerdos internacionales de carácter comercial que sostiene con América del Norte, pero eso no nos hace olvidar que somos ante todo una nación latinoamericana, con la que nos une no solo la economía, sino también la cultura, la lucha y la historia. Por eso me da gusto que se realicen estas reuniones, porque nos permiten mantener esos lazos, fortalecerlos. Considero que ahora, por el cambio que se vive en nuestro país, hay una mejor coyuntura para fortalecer estos lazos latinoamericanos. También, por otra parte, retomo lo que venía diciendo. De manera particular expreso mi admiración personal para el presidente Evo Morales. Le ha tocado encabezar una epopeya en su país. Primero, lograr el cambio político en su nación. Segundo, darle a ese cambio político una orientación popular, nacional, progresista. Tercero, encabezar una batalla reconociéndose como un ciudadano indígena y parte de los pueblos indios de Bolivia, lo cual implica una doble batalla, porque no solo es luchar contra la inercia neoliberal, sino contra la inercia racista, que es más antigua, más lejana, más enraizada. Quiero entonces expresar esta admiración, pero tengo un motivo más, que son los éxitos que ha tenido el gobierno de Bolivia que ha encabezado el presidente Evo Morales. Bolivia fue el país que más resistió la debacle económica del 2009. México fue el país que menos la resistió. O sea, mientras en México habíamos tenido ese año 2009 un decrecimiento de menos 6.5%, Bolivia tuvo un crecimiento de entre el 2 y el 3%, cuando menos ese terrible año 2009. En Bolivia han podido, pese al atraso económico legendario, echar a andar la economía, han tenido un crecimiento sostenido. Es decir, no solo ha habido un programa exitoso de justicia social, sino también de crecimiento económico, y es una parte que nos interesaría mucho intercambiar. Hablando de la comunicación, creo que es un tema que tendríamos que comunicar más en América Latina. Es un referente importante que luego por otras situaciones regionales queda olvidado o hecho a un lado. Junto con esta parte del crecimiento económico o entrelazado con ellos se han tomado medidas importantes como fue la nacionalización de la renta y al lado de la nacionalización de la renta diversas políticas sociales. En alguna ocasión con el embajador de Bolivia, con don Jorge, en su momento hace años, hace más de una década, platicamos cómo el gobierno boliviano había lanzado el programa Renta Dignidad, el programa hacia los adultos mayores, el programa Juancito Pinto hacia la infancia, un programa hacia las mujeres y otro programa relacionado con los pueblos indígenas. 4 líneas muy importantes, en aquel entonces no sabemos cómo han evolucionado, pero se buscó que la renta adicional que estaba obteniendo el Estado boliviano tuviera un destino social, que finalmente eso es lo que hemos reclamado mucho en nuestra región latinoamericana. Hicimos una comparación en aquel entonces entre los programas Renta Dignidad, que se llevó a cabo en Bolivia,
y el programa de la pensión universal de los adultos mayores que llevó a cabo en la Ciudad de México el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como parte de estas políticas sociales emergentes post-neoliberales, reivindicadoras del Estado social. Por eso es que me da gusto estar aquí este día. Adicionalmente, habría que decir que es interesante que nos acompañe un ministro del gobierno y además un ministro joven, Manuel Canelas, con solo 37 años de edad, y por otro lado, que sea alguien que ha luchado por la libertad, por los temas sociales, en reivindicación de la diversidad cultural de nuestros pueblos. Por eso le doy una afectuosa bienvenida. Como no sé en qué momento me tenga que retirar porque tengo que ir a votar un dictamen muy importante, hasta aquí le dejo. Me da mucho gusto que estén con nosotros el embajador, el ministro de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia, un estado hermano de México. Bienvenidos. Desde luego que agradecemos el mensaje del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Martí Batres Guadarrama. A continuación, es momento de escuchar el mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Citlali Hernández Mora, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, quien también nos brindará una presentación de nuestro conferencista magistral. Gracias. Pues primero, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos a este espacio que cada vez lo abrimos y lo acercamos más a la ciudadanía, que es el objetivo, uno de los varios objetivos que nos hemos planteado al llegar al Senado de la República. Y primero decirles, además de darle la bienvenida, agradecer la presencia del embajador y el esfuerzo que también el ministro Manuel Canelas realiza para poder acompañarnos en esta primera charla de un seminario que busca abrir las puertas del Senado a la ciudadanía en general para pensar el mundo y sus transformaciones. Este es la primera charla, pero buscamos que cada mes, desde el Senado de la República y con el apoyo del presidente de la mesa directiva, podamos realizar una invitación a distintas personas y actores de la región latinoamericana y del mundo en general que puedan compartirnos las transformaciones que se viven en su país. Nosotros, sin duda, vivimos una de las transformaciones más importantes y más esperadas de nuestra nación, en la que hemos luchado distintas generaciones, distintos sectores sociales para conquistarlas. Nos ha costado fraudes electorales, horas en las calles, bajo el sol, bajo la lluvia, llantos, alegrías, felicidades. Y hoy estamos viviendo ese momento para el que quizás algunos que ya no están vieron lejano, imposible, y otros sonríen y aportan y siguen pensando cómo mantener este proceso de la Cuarta Transformación. Sin embargo, México no es ajeno a un contexto global, a un contexto regional, y la idea de este seminario justamente busca pensarnos cómo México se engloba en ese mundo que está transformándose por todos lados y pues sin duda hermanarnos más, como lo decía bien el senador Martí. Una de las varias motivaciones o de los varios objetivos de la Cuarta Transformación, implícitos algunos de ellos, pues es sin duda mirar más hacia el sur, hacia nuestras hermanas naciones. Y bueno, con Bolivia tenemos un gran cariño y yo creo que el presidente Evo Morales quizás lo sepa, y si no, ojalá por tu conducto se lo puedas hacer saber. En México le tenemos muchísimo cariño. Yo recuerdo que, si no me equivoco, en 2010 vino a Coyoacán, aquí a la Ciudad de México, y bueno, creo que el mensaje que dio, además en un escenario constante de lucha, porque en 2010 pues acabamos de pasar 4 años del fraude electoral Andrés Manuel López Obrador, pues
siempre nos basamos en los ejemplos nacionales de transformación, pero también vemos con mucho respeto y admiración los ejemplos de transformación en el mundo y sin duda Bolivia es uno de ellos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, comentarles e invitarles a todas, a todos, pues que estén al pendiente para que este seminario pueda seguir nutriéndose y que ustedes puedan formar parte de ello cada mes. Iniciamos con José Manuel Canelas, que es ministro de Comunicación actualmente en el Estado Plurinacional de Bolivia con el presidente Evo Morales. Él es miembro del partido del gobierno Movimiento al Socialismo. Fue el primer diputado y ministro de Estado que ha reconocido abiertamente su homosexualidad en la historia de Bolivia. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, además de realizar un máster en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y Marañón. De 2013 a 2014 asumió la representación presidencial Agenda 2025, año en el que también fue consultor en la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Y pues evidentemente estamos, como ustedes saben, a unos meses de una elección que es importante, digo, ya él ahondará más, porque hay una serie de factores que pueden darle continuidad al proyecto o poner en riesgo el proyecto que ha iniciado el Movimiento al Socialismo y, por supuesto, abanderado por Evo Morales. Entonces, pues sin más, nuevamente reiterar la bienvenida, reiterar el agradecimiento a ustedes por estar acá, que estén pendientes. Creo que han pasado una lista con sus datos, hay un aviso de privacidad, no vamos a ocupar más sus datos, pero para poder avisarles de las próximas charlas. Y bueno, pues bienvenido nuevamente, Manuel. Gracias también, Martí, por siempre acompañarnos en las propuestas que vamos planteándole a la mesa. Y pues sin más, le daría la palabra, bueno, lo va a presentar el compañero, pero pues bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el importante mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Citlali Hernández Mora. Como ya lo mencionó la senadora, tiene el uso de la palabra Manuel Canelas, ministro de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, al presidente Martí, por supuesto a la senadora, que nos conocimos el año pasado en Chile, que nos invitó el amigo Giorgio Jackson y los colegas del Partido Revolución Democrática. Hacían su congreso que tenía la intención de repensar un poco la izquierda en América Latina. El año pasado ya estaba bastante en auge esta discusión alrededor del cierre del ciclo progresista, que desde luego la victoria de Morena en México vino a ponerle, yo creo que un freno bastante fuerte a ese relato, que yo creo que tenía mucho de ficción el relato. No digo que no pueda pasar, desde luego los ciclos no son eternos, pero simplemente la coincidencia de algunas victorias electorales conservadoras no da todavía para hablar de ciclo conservador y creo que tampoco da para hablar de manera rotunda del cierre del ciclo progresista. La victoria de Morena en México, incluso la victoria de la centroizquierda en Panamá. Vamos a ver qué ocurre en octubre, que en el lapso de una semana tenemos elecciones en Bolivia, en Argentina y en Uruguay. Creo que eso va a ser muy determinante para mostrar si todavía el ciclo tiene vigor. Parece que las alternativas conservadoras de los diferentes países no están logrando tampoco consolidar sus gobiernos nacionales y desde luego todavía no tienen una coordinación regional que dé a pensar que estás abriendo un ciclo conservador. Yo creo que en el inicio del cambio en América Latina también se quedaba corto simplemente decir que porque ganó Chávez, Correa, Evo, de pronto ya había un ciclo progresista. Creo que un ciclo requiere más tiempo, requieren acciones más coordinadas, requiere un poco más de tiempo sobre todo. Creo que octubre es una fecha muy importante en América Latina por la coincidencia. Nosotros tenemos elecciones el 20 de octubre, Argentina y Uruguay las tiene el 27 y va a ser muy importante ver. Que no estemos en el cierre del ciclo progresista no quiere decir que no tenemos problemas. Creo desde luego que los gobiernos y los proyectos progresistas tenemos retos por delante, tenemos nuevas demandas, nuevas preguntas, nuevos deseos de la ciudadanía que en la medida que seamos capaces de responder,
el ciclo va a tener vigencia y en la medida que seamos incapaces, lógicamente la gente va a elegir un proyecto alternativo que entienda que responde mejor a esa nueva Bolivia, a ese nuevo Uruguay, a esa nueva Argentina. En la mesa que participé en Chile, en el evento que nos invitaron, el título de la mesa en la que yo estaba era Procesos emancipatorios contemporáneos. Y yo recuerdo que empecé la intervención diciéndole a los compañeros, emancipatorio es la típica palabra que solo le gusta a los izquierdistas y que en general no entiende la gente normal, la gente trabajadora, el vecino, la ama de casa. Yo creo que nosotros como proyectos de gobierno tenemos que ser un poco menos afectos a las palabras que nos gustan como militantes de izquierda y estar un poco más preocupados por las palabras que significan el sentido común de la gente. Y muchas veces hay una diferencia entre lo que nos gusta como izquierdistas y lo que son las palabras que ordenan los afectos, los deseos de las sociedades. A mí me parece que en la mesa en la que participé en Chile, que era Procesos Emancipatorios Contemporáneos, lo interesante de esa mesa era la palabra contemporáneo. Creo que la izquierda siempre tiene el reto de ser contemporánea y creo que los proyectos que llevamos mucho tiempo en el gobierno tenemos un poco la dificultad de ser contemporáneos, porque a veces te acostumbras a tus palabras, a tu manera de hacer las cosas, pierdes contacto con la calle, pierdes más dificultad para captar bien el pulso de transformación de la sociedad. Para el caso boliviano no puede ser que la respuesta a las demandas de la Bolivia de 2019 sea nuestro argumentario de 2010. Ahí habría como una contradicción. Es evidente que el país ha cambiado. Si el país ha cambiado, han cambiado los deseos, las palabras, lo que busca una persona en Bolivia hoy. Creo que el reto que tenemos, y creo que parte del relativo fracaso, o no fracaso, pero del relativo impas de algunos proyectos progresistas, es el no haber sido capaces de ser contemporáneos. Recuerdo un artículo del antropólogo argentino Alejandro Grimson, un tipo muy brillante, que el 2013, cuando todavía gobernaba Cristina, él escribe un artículo que se llama algo así como La derrota cultural, porque él ya empieza a percibir que en la calle, al albur de las movilizaciones contra la corrupción, contra el aborto, empieza a cuajar un nuevo sentido común que un gobierno, de los compañeros, en este caso argentinos, muy acostumbrado a ser gobierno, no estaba siendo capaz de mapear hacia dónde va la transformación cultural, ese nuevo deseo y esa nueva demanda. Por eso yo creo que el reto fundamental es ser contemporáneos. Creo que en el caso boliviano es excepcionalmente complejo porque llevamos 13 años gobernando, pero creo que incluso ustedes que llevan poco tiempo van a enfrentar este mismo reto más temprano que tarde, porque conversando luego con varios compañeros de diferentes gobiernos o que dejaron de ser gobiernos en la región, creo que todos compartimos un poco ese diagnóstico, ¿no? De decir, no hay que quedarnos mucho con nuestras palabras fetiche y hay que pensar siempre cómo la gente desea a día de hoy. Y una cosa que nos advertía el ex canciller de Ecuador y muy buen amigo Guillaume Long, yo recuerdo que Guillaume en el encuentro latinoamericano progresista en el ELAP, que organizó el presidente Correa para intentar que haya un ciclo de pensamiento progresista motivado desde el Ecuador, lo que decía Guillaume el 2015 en la inauguración era que nos iba a pasar factura a la izquierda el no haber cuidado y no haber dado la pelea por la palabra libertad, que es una palabra muy importante para el sentido común ciudadano de los mexicanos, de los bolivianos, de los argentinos, y es una palabra que nosotros no cuidamos, y cuando digo no cuidamos es que no damos la pelea por el sentido de la palabra libertad. Y digamos, lo digo incluso como subrayando los discursos de mi presidente y de mi vicepresidente. Es difícil encontrar en los discursos del presidente Evo o del vicepresidente García Linera la palabra libertad como un eje central. Y en cambio la gente utiliza la palabra libertad. Y hay muchas maneras de que tú, como decía David Slater, el geógrafo norteamericano, la política en última instancia son guerras de interpretación. Si tú no das la pelea por el significado de libertad y no buscas inscribir la libertad en clave de proyecto progresista, no se va a quedar huérfana mucho tiempo. Alguien va a dar la pelea por apropiársela en un sentido clásicamente
liberal o neoliberal. Este tema que nosotros hemos visto y que todos escuchamos de la buena situación económica mía o de mi familia se debe a mi esfuerzo individual y desde luego los pobres de mi país son pobres porque ellos son responsables de la pobreza. Entonces hay como digamos, un elogio del esfuerzo individual, de la libertad por esforzarte más, por que no te paguen las horas extras, pero tú mejores en tu trabajo. Y ese es un descuido fundamental de la izquierda y yo creo que buena parte de los proyectos alternativos ha agarrado ese significado de libertad que es querido por la gente para inscribirlo en un proyecto clásicamente más neoliberal. Creo que es bien importante que nosotros veamos que hay muchas palabras en el sentido común de la gente, mucha manera que la gente tiene para llamar a lo común, para llamar a su aspiración, para llamar a su deseo, que nosotros estamos dejando descuidada. Eso me parece que es central. La advertencia de Guillaume creo que ya llegó tarde, porque era el 2015, y desde luego ya tuvimos algunas derrotas electorales que yo creo que en buena medida responden a eso, a no haber sido contemporáneos, a no saber bien que hay palabras que la gente utiliza para interpretar la vida, que no se pueden quedar huérfanas de la pelea política. Creo que ese es el reto que nosotros tenemos en Bolivia, creo que ese es el reto que hay para la continuidad de los proyectos progresistas y creo que hay muchos ejemplos que muestran que no tenemos que ser muy fetichistas con las palabras. Hablando con una buena amiga diputada de Podemos, yo viví 12 años en Madrid, estudié allí. Bueno, Pablo, Íñigo son de mis mejores amigos de toda mi vida. He aprendido mucho con ellos, he discrepado mucho con ellos también. Pero hablando con Clara Serra, que es diputada de Podemos por Madrid, ella me decía, mira, tú ves las encuestas en España y si tú agarras a 100 hombres y les preguntas si son feministas, probablemente 20 de los 100 digan que lo son. Pero si agarras a esos mismos 100 y les preguntas si están de acuerdo en la igualdad entre hombres y mujeres, aumenta el porcentaje. Entonces, si al final el objetivo es el mismo, que las mujeres tengan más derechos, que haya más igualdad, creo que hay que ser más estratégicos a la hora de ver con qué palabras interpretas. Y esto no es un rollo de marketing. Esto se consigue si uno sabe lo que quiere y lo que piensa la gente, porque no es una palabra que encuentres solamente en un grupo focal. Nosotros en Bolivia tenemos el porcentaje mayoritario de mujeres en la Asamblea Legislativa. Creo que ahora nos ha ganado Cuba, pero durante mucho tiempo fuimos el segundo país del mundo con mayor presencia de mujeres en la Asamblea Legislativa, porque el 2013 se hizo una campaña muy fuerte para buscar que en todos los órganos de representación vía voto, asambleas departamentales, consejos municipales, senado, diputados, los órganos de justicia, el órgano electoral, en todos haya 50% de mujeres. Si la bandera para llevar adelante esa política hubiera sido vuélvanse todos feministas, seguramente hubiera generado mucho más rechazo. ¿Cuál fue la campaña? A favor de la igualdad, paridad es ahora. Es más fácil estar en contra del feminismo. Digo, yo soy feminista, pero hay que ver las cosas como son. Es más fácil estar en contra del feminismo que en contra de la igualdad, que en contra de la paridad. Incluso, digamos, hay muchos compañeros en mi partido que siguen teniendo de manera central en nuestro discurso el antiimperialismo. Yo soy antiimperialista, yo creo que el imperio es, una condena. Pero si se trata de sensibilizar a más gente para tu causa, de lograr agregar mayorías, de trabajar por los sentidos comunes, creo que uno logra más apoyos a la hora de, digamos, de criticar la intervención norteamericana en Venezuela, no hablando tanto del antiimperialismo, sino en contra de la guerra. Vas a encontrar más gente que está en contra de la guerra como una solución para un conflicto, que es evidente que hay un problema gordo en Venezuela, que tú le digas, mire, primero tiene que ser antiimperialista y solo los antiimperialistas pueden hablar y criticar a Estados Unidos en Venezuela. Creo que ahí tenemos que ser mucho más inteligentes, mucho menos dogmáticos, mucho más laicos y no pasa nada, porque si no terminas un poco en la irrelevancia. Estamos todos muy felices de hablar el mismo lenguaje, pero somos 20 y no decidimos y no tenemos el mando en la Asamblea Legislativa. Luego, desde las instituciones, tú darás pelea para que esas palabras que te gustan tanto intentes volverlas palabras de discusión cotidiana.
pero yo creo que una cuestión obligatoria para un proyecto de izquierda es trabajar con los sentidos comunes que tiene la gente. No es ese rollo de, bueno, no, la gente tiene sí o sí que pensar y decir las cosas como las decimos nosotros. Yo creo que nuestro proyecto ha mostrado mucho vigor durante una década y poco. Creo, como decía Martí, que tenemos resultados en dos grandes dimensiones muy importantes, que es la económica y la de la inclusión social en el país. Son, digamos, tan exitosas que no hay actor político de la oposición que lo rechace. No hay ningún actor político de la oposición que a día de hoy esté planteando un modelo económico diferente. De hecho, el esfuerzo de los actores políticos de oposición es por subrayar que no van a tocar nada del modelo económico. Van a mantener el tipo de cambio tal cual lo tenemos, van a mantener la nacionalidad. Eso dicen discursivamente, ¿no? Otra cosa que hagan. Pero el hecho de que ya lo admitan discursivamente muestra la fortaleza de tu hegemonía. Ahora, ahí yo pongo un punto. Esta es una discusión que he tenido muchas veces con Íñigo y con Álvaro García Linera. Durante un tiempo, yo diría 2013, 2014, gente que yo aprecio y respeto intelectualmente mucho, como Álvaro y como Íñigo, teorizaron un poco este tema de la nueva derecha. Los proyectos hegemónicos progresistas han sido tan exitosos que la derecha asume nuestros planteamientos y eso muestra el vigor de nuestra hegemonía y el carácter irreversible de algunos cambios. Esa parte del carácter irreversible creo que fue un error. Creo que no podemos asumir que las promesas de campaña de la nueva derecha significaban realmente que asumían nuestros planteamientos. Es cierto que el presidente Macri, 2 semanas antes de ganar las elecciones, inauguró incluso una estatua de Perón y que decía que no iba a tocar la asignación universal por hijo, la nacionalización de aerolíneas. Otra cosa es cuando ya gobernaron. Creo que cuando gobiernan las derechas, son de derechas. Creo que eso muestra una cosa muy importante. Todo es reversible en política. Ese cuento que algunos compañeros nos creímos o se creyeron del carácter irreversible, creo que lo que ha sucedido en algunos países de la región muestra que es muy fácil de revertir. Muy, muy fácil. Ahí no hay que creerse mucho el cuento. Y hay muchos amigos, les debe pasar a ustedes, a mí me pasa en Bolivia, intelectuales progresistas que dicen, no, mira, además es una posición legítima. Ustedes ya han gobernado mucho tiempo, además está este tema de que el referéndum dijo que no y a pesar de eso el presidente ha buscado la habilitación a través del Tribunal Constitucional y además hay cosas que ya no van a cambiar. Y lo dice gente de manera honesta. No va a cambiar la inclusión indígena. Los indígenas ya son parte del país. Creo que ese es un error honesto, pero es un error. Por supuesto que cuando gobierna la derecha, las cosas cambian. Que se lo digan a Milagro Sala en Jujuy, si las cosas no cambian cuando dejan de gobernar los tuyos. ¿No? Y en este tema de la inclusión, claro, yo creo realmente que en Bolivia ha ocurrido un cambio sustancial. Nosotros no teníamos oprimida y excluida a la minoría, que ya está mal excluir y oprimir a la minoría. Teníamos excluida a la mayoría del país. En el censo de 2001, el 61% de los bolivianos se autoidentifica como indígena. En el censo de 2012 es como el 42-43% que se autoidentifica como indígena. Estamos hablando de alrededor de la mitad del país autoidentificada, autopercibida como indígena. Yo ya soy lo suficientemente grande para acordarme cómo eran el gobierno antes de Evo. Mi padre, mis tíos fueron ejecutivos, ministros en los gobiernos anteriores. Me voy porque está la chicharra. No. Mucho gusto. Dale. Cuidado. Esos 2 votos son claves. Entonces, lo que decía es, realmente la situación, digamos, de exclusión en el país, y esto no es una caricatura, estaba excluida la mayoría de la gente. Es cierto que en Bolivia no había un apartheid, es decir, la exclusión no estaba normada, no había un aparato legal que diga que los indígenas no podían entrar a la discoteca de moda o no podían hacer ciertas cosas, pero todos sabemos, seguro que aquí hay muchos abogados, que la costumbre es una fuente del derecho y la costumbre marcaba una exclusión sistemática en Bolivia, sistemática. Quizá con mayor vigor que la norma escrita, porque contra la norma escrita puedes apelar
Contra la costumbre es más difícil apelar. ¿Cómo presentas una apelación contra la costumbre de que cuando llegues a una discoteca de moda te digan, mire, hoy hay una sesión especial, hace falta ser socio para entrar? Eso era el pan nuestro de cada día para la gran mayoría del país. En universidades, en restaurantes, en lugares. La Paz sigue teniendo un montón de calles, un montón, que le dan nombre a los típicos políticos liberales de finales del 19 y del 20 y principios del 20, que han escrito barbaridades sobre los indígenas. Y esos siguen teniendo los nombres de las calles. Claro, esto te dice un liberal de derecha, dice, no, pero no importa, esos son temas viejos. Otra cosa es que tú, indígena, cada día vayas a la calle Díaz Romero, que decía que los indígenas eran más torpes que un zorro, ¿no? Entonces, es una cosa que todavía no hemos cambiado, pero que sirven de anécdota para mostrar la profundidad de la estructura, digamos, de discriminación que estaba en el país. Por ejemplo, mi padre fue ministro en los 90, un par de tíos míos fueron ministros en los 90. Si tú ves los gabinetes de ministros de los 90, es muy fácil ver que esa gente compartía 5 o 10 colegios de todo el país. 5 o 10 colegios, 4 barrios, estaba hiper concentrado el poder, hiper. Y generalmente eran sobrinos, hijos o amigos de esos altos funcionarios los que podían ser servidores públicos. Claro, ahora nos critican porque dicen, bueno, la gestión pública ya no funciona porque se ha llenado de desorden. Creo que es imposible que haya una ampliación democrática que no implique cierto grado de desorden, porque el orden anterior estaba cimentado en la exclusión de la mayoría de la gente. Es lógico que cuando abres un poco las compuertas, es normal, va a haber desorden. Claro, pero están los liberales bolivianos, o bueno, latinoamericanos, que dicen como Goethe, prefiero la injusticia al desorden. Y eso es lo que piensan todavía los remanentes más elitistas de Bolivia, pero que desde luego, por suerte, electoralmente son minoritarios. El cambio fuerte en este tema de la discriminación y de la exclusión de los indígenas se da en Bolivia con la nueva Constitución. Se hace un proceso de asamblea constituyente de 2006 a 2008. Es un proceso muy atropellado, muy conflictivo, en parte porque la derecha de manera sistemática utiliza todos los resortes institucionales y legales, hechos de violencia, todo lo que podían para bloquear la nueva Constitución, porque lógicamente saben que si tú tienes una nueva Carta Magna, ya rayas la cancha estructural de una manera distinta. Hay anécdotas muy bonitas que he estado contando un poco ayer sobre el significado del viejo orden que se resistía a marchar y la emergencia de los nuevos sectores populares, que se muestra con mucha claridad en la constituyente. En Bolivia, un porcentaje elevado de mujeres usa pollera, no sé cómo lo dicen en México. Son las cholitas, que digamos, usan muchas faldas, los sombreritos, como el traje típico, digamos, con variantes locales, pero allí se denomina de manera general, luego hay variantes locales, la pollera, y la mujer es la chola, con variantes, digamos, pero es la chola. El 97 entra por primera vez una mujer de pollera al Parlamento. La primera que entra es el 97, cuando estás hablando de que son mayoritarias en los sectores populares bolivianos. Y nosotros, en el 2006, en el grupo de constituyentes del Movimiento del Socialismo, teníamos varias mujeres de pollera. La constituyente sesiona en Sucre. Sucre es la capital del estado, es la cuarta, quinta ciudad del país, pero tiene una nostalgia colonial muy fuerte. Las clases acomodadas de Sucre todavía están siempre muy orgullosas de mostrar su herencia hispana y son profundamente, esa élite más rancia, profundamente anticampesina. Y tienen, digamos, un imaginario muy fuerte de exclusión de la mujer de pollera de los espacios de decisión en Sucre. El movimiento del socialismo, que tiene mayoría absoluta en la representación de los constituyentes, tiene muchas mujeres de pollera. Pero la gente de Sucre, la gente bien de Sucre, estaba acostumbrada a que las mujeres de pollera solamente estaban para servir en las casas, un poco a la manera de la película como de Cuarón. Y entonces hay muchas anécdotas de exconstituyentes nuestras que cuentan cómo otras constituyentes de la derecha o vecinas de clase acomodada de Sucre las encontraban caminando cerca de la plaza donde se iba a sesionar, en una de las salas históricas de Sucre,
y le preguntaban con el paternalismo clásico de, mamita, ¿tú qué haces por la ciudad? Y varias constituyentes nuestras le seguían el juego hasta la puerta de la sala donde se sesionaba, como si estuvieran buscando empleo, porque era lo único que creían las mujeres de Sucre, acomodadas, que podía ser una chola en Sucre. La sorpresa era mayúscula cuando veían que esa persona a la que le habían estado ofreciendo empleo era una constituyente que había sido electa por voto popular para discutir la nueva Constitución. Bueno, la Constitución yo creo que es un poco la consagración de este nuevo pacto social más incluyente. Es la primera vez que la reforma o que una nueva Constitución la hacen constituyentes electos por el voto, que no la hace un grupo de tecnócratas o de legisladores, y va a referéndum en enero de 2009 y el 62% de los bolivianos vota por el sí. Entonces, es un resultado que se acerca casi a los 2/3 y que en ese sentido deja pocas dudas. Creo que a partir de la votación por la constituyente entramos en un nuevo ciclo en el país. Muchos sectores que habían decidido los 3 primeros años por el bloqueo y por inviabilizar al proyecto del presidente Evo, gira al pragmatismo. Creo que los más representativos de ellos son los empresarios del oriente del país. La región más pujante en términos económicos es Santa Cruz. El empresariado de Santa Cruz y los medios de Santa Cruz apuestan durante los primeros 3 años por la oposición y después de 2009, creo que en una cuestión más que de vocación democrática, de pragmatismo, ven que el 60 y pico % había apoyado este rumbo. El año anterior, el 2008, le hacen un referéndum revocatorio al presidente para intentar sacarlo y el 67% de la gente vota por la continuidad de Evo en el poder. Y esos dos resultados, digamos, hacen que un sector importante de poder del Oriente, vire al pragmatismo político, ¿no? Luego el 2014, las últimas elecciones generales, a 9 años de gobierno, yo creo que nosotros rompemos un poco el mito de que mucho tiempo de gestión garantiza el desgaste y garantiza la derrota. A 9 años de gobierno, el presidente Evo, bueno, la candidatura nuestra, gana con 62% y el segundo saca 24%. Casi 40 puntos de ventaja a 9 años de gobierno. Parece que hay pocas dudas de la ruta que los bolivianos habían elegido en esas elecciones generales. Y de ahí viene el tema más polémico. Nosotros decidimos convocar una consulta, un referéndum, a inicios del 16, para que se cambie un artículo de la Constitución y permita la reelección indefinida, porque ahora está limitada en la Constitución a 2 mandatos. Nosotros perdemos el referéndum, 51-49. Es cierto que hay una campaña muy fuerte en torno a varias cosas que luego se revelaron falsas, varias mentiras en torno a la condición moral del presidente. Le descubren una exnovia, luego parece que la exnovia había tenido un hijo, luego el hijo en realidad nunca lo tuvo, pero la exnovia luego se había vuelto lobista de las empresas chinas. En fin, se teje toda una maraña, yo creo que astutamente planeada, que sale 20 días antes de las elecciones y que es muy dañina porque hasta ese momento nunca se había atacado la condición moral del presidente. Nosotros de manera autocrítica, yo creo que desde luego reaccionamos mal. Hay una pluralidad de voceros que en lugar de dar claridad suponen un desorden en el relato en un tiempo especialmente sensible como los últimos 20 días de la campaña y perdemos por 2%. Creo también que cometimos otros errores en campaña. Primero, creo que el hecho de haber ganado las elecciones a finales del 14 y haber convocado una consulta un año después no te permitía muy bien hilar un mensaje de por qué estabas volviendo a decirle a los bolivianos que un año después tenían que volver a darte el apoyo. Creo que el momento elegido no fue el óptimo. Creo que hubiera sido más inteligente, esto es fácil decirlo ahora, obviamente, hubiera sido más inteligente hacerlo al final del mandato, es decir, hacerlo ahora, cuando tú ibas a tener la constancia, que sigue siendo una realidad, de que la oposición no tiene nada nuevo que decirle a la gente. O sea, si nosotros tenemos algún problema de contemporaneidad, la oposición se ha quedado más nostálgica todavía. Y luego que nuestra campaña, en esta línea, digamos, de las palabras contemporáneas y lo que desea la gente, creo que uno no puede pensar que siempre gana las elecciones diciendo lo mismo, porque la gente no siempre espera ni siempre desea lo mismo. Hay un poema de José Ángel Valente que empieza, que se llama Melancolía del destierro,
un gran poeta español, y que empieza diciendo: lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido. Creo que esa es una de las precauciones más grandes que tenemos que tener como proyecto. Y va en la línea de estar enamorados de lo que decimos, de lo que creemos, de lo que sostenemos. En el último informe del PNUD para América Latina hay un epígrafe muy bueno, pues el informe es muy bueno, pero un título del epígrafe muy bueno, que dice: más de lo mismo no da siempre los mismos resultados. Creo que es muy fácil que cuando a uno le salen las cosas mal y lo derrotan, cambias el modo de hacer las cosas, porque dices, bueno, esta manera de hacer las cosas me ha llevado a la derrota, entonces tengo que buscar otra. Creo que lo difícil es dejar de hacer las cosas después de que te han dado victorias, porque el problema que tenemos en Bolivia es que nosotros hemos ganado, y al ganar has transformado a la sociedad. Entonces tú tienes obviamente el reflejo de decir, voy a seguir haciendo las cosas y diciendo lo mismo, pero tienes que ser capaz de dejar hacer las cosas, porque más de lo mismo no da siempre los mismos resultados. Y creo que la campaña del referéndum fue una campaña equivocada, porque utilizamos un relato antiguo. Volvimos a apelar a la estabilidad ya te había dado victorias 10 años, y en un error, yo creo, profundo, recuperamos con mucha fuerza el discurso antiimperialista. Y vuelvo a decir, no digo que no sea importante, pero creo que no era lo que necesitábamos para ganar una elección. Digamos, como anécdota, para cerrar este capítulo, el equipo de campaña decidió que 2 días antes de las elecciones fueron un domingo, el viernes de cierre de campaña, se publique en toda la prensa escrita, en toda, la pequeña, la muy leída, la del Oriente, la del Occidente, un artículo del intelectual argentino, él no tiene la culpa de haberlo escrito, Atilio Borón, que decía: el no nació en Washington, el no por el referéndum, el no cambies la Constitución. Desde luego, el mensaje que esperaban los indecisos bolivianos 2 días antes de las elecciones tenía poco que ver con la embajada norteamericana. La embajada opera, la embajada quiere precautelar los intereses norteamericanos, pero ese era un mensaje para militantes o para gente que tenía información confidencial de lo que estaba haciendo la embajada. No era el mensaje que había que mandar 2 días antes de la elección. 2 días antes de la elección tú deberías haber publicado una carta del presidente en el que explicaba por qué merecía la pena votar que sí. Creo que eso fue un despropósito y que simplemente ilustra lo que fue una mala campaña. Bueno, a partir de ahí, nosotros fuimos por la vía de la habilitación del Tribunal Constitucional. Es la vía que eligió el expresidente Oscar Arias, porque la Constitución costarricense tampoco permitía la reelección. Arias hizo la consulta al Constitucional, el Constitucional levantó la prohibición, acogiéndose en el mismo argumentario en el que nos hemos acogido nosotros, que es el Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, el de los derechos humanos de América Latina. El artículo 23, digamos, cito un poco de memoria y en desorden, viene a decir que los derechos políticos están por encima de todo, que no hay, digamos, limitaciones de orden más procedimental que limiten el ejercer los derechos políticos de elegir y de ser elegido. Y que en última instancia es, digamos, la gente la que elige cuánto dura o cuántas veces te puedes presentar tú a unas elecciones. El punto flaco, y por el que nos siguen criticando, es que nosotros hicimos una consulta antes, ¿no? A diferencia de Arias, Ortega y Hernández, el presidente de Honduras, el presidente de Nicaragua y el presidente de Costa Rica, todos le preguntaron a sus tribunales constitucionales esto, y los tribunales constitucionales dijeron que corrían antes los derechos políticos. Nosotros nos hemos acogido a esa misma jurisprudencia, pero siguen criticándonos políticamente diciendo sí, pero ustedes hicieron la consulta. El Tribunal Constitucional boliviano falló en el sentido de habilitar la candidatura del presidente y luego el órgano electoral inscribió la candidatura del presidente y hace un mes estuvo el secretario de la OEA, Luis Almagro, creo que es alguien poco sospechoso de simpatías izquierdistas, y cuando visitó Bolivia, Almagro dijo lo mismo. Dijo que con la jurisprudencia que hay en la OEA, la candidatura del presidente Morales tenía que estar en la papeleta y, de hecho, las palabras textuales de Almagro, que provocaron mucha molestia en la derecha local, era que quitarlo de la carrera supondría una discriminación. Eso supuso, lógicamente, un balde de agua fría para la oposición boliviana, porque
los 2, 3 proyectos opositores, y con esto voy terminando, no han mejorado su guión, no han reconocido la transformación en el país y están procurando hacer una campaña centrada en la crítica en torno a la candidatura. Ellos, básicamente, es muy fácil de ver. Si tú ves los discursos de los principales candidatos opositores, 3/4 partes del discurso es, pero no debería ser candidato, pero no debería ser candidato. Nosotros aceptamos, lógicamente, la molestia de sectores de la población con la candidatura, pero le demandamos a la oposición que digan algo más, porque las elecciones de octubre no son un nuevo referéndum. Es el momento donde tú tienes que elegir el rumbo que ha tomado el país. Y en torno a la discusión, digamos, el principal rival nuestro es Carlos Mesa, el expresidente, que fue presidente de 2003 a 2005, y que no tuvo una presidencia muy afortunada. Él fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, 2002-2003. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que salir en helicóptero después de que murieron más de 70 personas en 4 días de protesta en el Alto y arrastraba más muertos del efímero gobierno de Goni. Goni gobierna 1 año y pico con Mesa de vicepresidente y en ese corto periodo hay muchos muertos por la represión estatal. Y luego Mesa gobierna 20 meses más cuando sube de vicepresidente a presidente. Es un intelectual prestigioso, comunicador, historiador, que fue muy mal político. Y otra discusión que nosotros queremos dar, reconociendo el problema y la molestia en torno a la candidatura, es que la oposición busca resumir la centralidad de la democracia en el reconocimiento del referéndum. Es difícil dar esta discusión, pero la democracia en última instancia tiene que ver con cómo vive la gente en un país. Cuando Mesa era presidente había 60 y pico % de pobres y 38% de pobreza extrema. Bolivia es el país de la región que más ha reducido pobreza extrema y pobreza moderada, y lógicamente no utilizo datos del Ministerio de Economía, sino lo dice cualquier institución seria de la región. Cuando Mesa era vicepresidente de Goni, en febrero de 2003, hay un enfrentamiento a inicios del mes de febrero en la Plaza Murillo, que es como la Plaza de la Constitución acá, y se enfrentan a balazos policías y militares por la negativa a aceptar el nuevo impuesto que el gobierno de Sánchez de Lozada y de Mesa estaba implementando. Un nuevo impuesto que cargaba todavía más a las rentas más bajas, donde los policías rasos iban a ver su sueldo reducido sustancialmente. Los militares son los que defienden al poder constituido, hay una balacera, hay 30 muertos, donde no solo mueren policías y militares, mueren enfermeras y mueren transeúntes. Es un poco difícil sostener que la democracia en Bolivia estaba mejor cuando moría la gente baleada en la Plaza Murillo que hoy en Bolivia. Esa es una discusión que tenemos que dar, porque la candidatura de Mesa presume de una superioridad moral cuyo pasado no acredita. Él es una buena persona, pero el pasado político no lo acredita así. Desde luego a él le gustaría borrar que ha sido vicepresidente de Goni, no lo puede borrar, y el gobierno que él tuvo de 20 meses fue un gobierno muy malo también. De hecho, ahora están volviendo a salir los videos donde el entonces presidente Mesa recrimina a los líderes de las protestas sociales en ese momento, en particular al presidente Evo, porque él dice, literalmente, que tiene que extender la mano a la cooperación internacional para poder pagar el sueldo de los maestros y las maestras en Bolivia. Es difícil creer que cuando uno vive de la caridad internacional, la democracia en tu país estaba mejor que ahora, que no tenemos que recurrir a la caridad internacional. Somos el país en los últimos 10 años que se mantiene en el podio de los 3 países que más crecen en la región. Como decía el presidente Martí, el 2009, que fue un año muy malo para la coyuntura económica, Bolivia fue el país que más creció. En enero de 2016 fue el pico del precio del petróleo, el punto más bajo, $27 el barril marcaba en enero de 2016. Nosotros el 2016, el 2017 y el 2018 nos hemos mantenido entre los países que más crecen en la región, a pesar de que, por supuesto, nos hace daño un precio bajo, pero el modelo no solo se sostiene en lo que vendes cada mes, porque si no estaríamos, lógicamente, ya arruinados.
Y nosotros creemos que es necesario dar esa discusión. Reconociendo la molestia que hay de algunos sectores, nosotros tenemos que defender, y además es más o menos fácil de ver, que no hay ningún proyecto sostenible que pueda ofrecer resultados como los que tenemos nosotros. La campaña va a ser más complicada que las anteriores, eso es evidente, también por los 13 años, por el tema de la candidatura. Las últimas encuestas marcan alrededor de 40% para el presidente Evo, 27, 28 para Mesa y 10% para la candidatura de Óscar Ortiz, que es la candidatura más a la derecha de un senador de Santa Cruz. No está mal para el arranque de campaña, supone hacer un esfuerzo, porque lógicamente nosotros queremos ganar en primera vuelta y queremos volver a ganar por más del 50%. Creemos que tenemos los argumentos y veremos si somos capaces de poner la pregunta en campaña, porque siempre hay un par de preguntas que la gente responde en una campaña. Ellos van a procurar que sea una cuestión más o menos de moralidad democrática, de decir, miren, con independencia de los resultados de Evo, usted no puede votar por alguien que no conoce el referéndum, desconoció el referéndum, porque sobre los resultados ellos no quieren hablar. Lógicamente, sobre la economía, sobre el cambio social, no quieren hablar. Y la campaña de Mesa radica un poco en eso, en una cuestión, digamos, de crítica moral y decir que no va a cambiar nada de lo económico, nada de lo social. Claro, y la pregunta lógica, la réplica es decir, esto no se sostiene por arte de magia. O sea, no es que tú puedes cambiar el liderazgo, que es la pieza que lo hace posible, y ponerte tú para mantener todo el esquema. Pero bueno, ese es un poco el reto que tenemos en octubre. Cierro con lo del principio. Creo que en octubre, con nuestras elecciones el 20 y las elecciones de Uruguay y Argentina el 27, los progresistas en la región nos jugamos mucho y veremos cómo nos va. Gracias. Desde luego que agradecemos a el ministro Manuel Canelas por esta conferencia magistral. Señoras y señores, damos paso a nuestra sesión de preguntas y comentarios. Les solicitamos sean tan amables de alzar su mano para que nuestros compañeros de logística les entreguen el micrófono. Del mismo modo, le comunicamos al público asistente que se encuentra en este recinto, en la parte baja, que ya cuentan con sus micrófonos y si nos pueden apoyar con el encendido. Ok, buenas tardes, ministro, embajador. Sean muy bienvenidos a nuestro país. Como bien comenta la senadora Citlali, nuestras repúblicas hermanas nos unen lazos raciales, lazos de cultura, lazos de lengua, de idioma, y tenemos básicamente algunos de los problemas sociales muy parecidos. Decía el ministro Manuel Canelas que el principal discurso de la oposición, de la derecha, no es el aspecto económico de lo que está viviendo ahorita Bolivia, por el crecimiento económico que está teniendo, 7-8% del Producto Interno Bruto. Entonces, sabemos, en México es diferente. En México tenemos una derecha que está buscando el poder nuevamente, y el poder se busca, se obtiene y se ejerce y no se suelta. Esa es una situación muy real y buscan todos la agenda política la marca el presidente de la República de nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que dice buscan la fisura, el error, el detalle, el traspié para golpear. Entonces, sí estamos sufriendo ahorita en este país, en nuestro país, problemas económicos fuertes porque estamos en una verdadera cuarta transformación. Está habiendo una revisión profunda de nuestras instituciones, de cómo se ejerce el gasto público. Se están descubriendo, entre más se adentra nuestra gente ahora en el poder, gente de izquierda, que está viendo cuáles eran los procesos de licitación, de entrega de recursos, de programas sociales, de inversión, de gasto público, están descubriendo una serie como si se hubiera destapado una cloaca, y eso ha detenido entonces la inversión, el gasto. Se está haciendo una revisión profunda en todas las instituciones para ejercer ese gasto público. Entonces,
sí es importante tener esa experiencia que ha tenido esos países hermanos que tienen una buena política, que el doctor Evo Morales su popularidad es innegable, más del 50% en el país, ha llegado hasta niveles casi de 80%, precisamente por replicación de una buena política, reinvertir o invertir los recursos en un estado de bienestar, que eso es lo que se ha abandonado por las políticas neoliberales en Latinoamérica, por la imposición de organismos internacionales de Estados Unidos y de otros países que nos han impuesto esos modelos económicos, que nos han enseñado a cómo gastar el dinero según ellos para los préstamos en los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que dicen, sí te presto, pero lo vas a invertir de esta manera, como yo te lo diga. Y entonces se ha tratado de privatizar todo, porque el Estado no debe de ser regulatorio de la economía, según sus teorías liberales. ¿Y qué ha pasado? Se ha empobrecido la población. En México está desbaratado el tejido social, lamentablemente. Desapareció la clase media. Hay una cúpula oligárquica que es dueña del 60%, 15 familias en México, menos de 1 millón de personas, son dueños del 60% del Producto Interno Bruto de este país. Más de 100 millones vivimos con lo demás. Y hay más de 60 millones de pobres, 23 millones en extrema pobreza. Y esos datos duros nos indican cómo ha sido administrado este país. Y obviamente pues eso habla de cómo se ha desbaratado el tejido social en nuestro país y eso ha generado violencia, robo, delincuencia, que se generen empresas ilícitas como el narcotráfico, el secuestro, el robo. Entonces, yo le agradezco, señor ministro Candelas, que nos hable de esos ejemplos que ha llevado a cabo su país y saber como países latinoamericanos y países hermanos, cómo podemos enderezar el rumbo. Yo creo que ese intercambio de información y de conocimiento político y económico que estamos teniendo nos va a llevar a buen puerto. Y sean siempre muy bienvenidos. Gracias. Les pediríamos, vimos varias manos levantadas, que pudieran ser un poco más concretos con la pregunta. Perfecto, seré lo más concreto posible. Bueno, el ministro Manuel resaltaba 2 logros principales de la administración de Evo, en la dimensión económica y en la dimensión de inclusión social. Pero yo creo que es bastante sugerente el diagnóstico que daba el autor argentino que citabas sobre la derrota cultural. Yo creo que la lucha progresista debe ser ante todo una lucha por el significado. Recordaba la intervención que hizo hace poco Ace Kicillof y René Ramírez en una conferencia que hubo en la Facultad de Derecho. Ace Kicillof mencionaba como autocrítica de que los gobiernos progresistas habían sido mejores para construir que para consolidar. Y René Ramírez había dicho que al parecer ellos habían generado más consumidores que ciudadanos. He ahí un problema en la lucha por el significado. En ese sentido, creo que sí ha habido desde el gobierno de Bolivia intentos por resignificar lo político, por resignificar lo social, pero no sé, tengo la incertidumbre de que no ha sido lo suficiente. Esta lucha por el significar, digamos, estas 2 realidades, creo que no necesariamente se acotan al ámbito universitario, pero sí deben de pasar por el ámbito universitario. Y creo que esa es la pregunta y me gustaría que nos explicaras más o menos cuáles son las alternativas, cuáles son las estrategias que han estado implementando, cómo se ha impulsado esa resignificación en el sistema universitario de Bolivia. Lo digo por lo siguiente, creo que no es secreto para nadie, las universidades bolivianas en los rankings regionales no suelen estar muy bien calificadas y creo que ha sido un problema de esta administración, de la administración del presidente Evo, no impulsar lo suficiente esas universidades en ese ámbito. Y terminaría con lo siguiente: no solamente la reestructuración, el impulso en el sistema universitario debería enfocarse a eso. Me fijaba demasiado en la propuesta que hizo el presidente Rafael Correa para reestructurar los sistemas universitarios de estos países. Él proponía, por ejemplo, la creación de Yachay, ¿no? Un complejo universitario de investigación e industrial
que potencializar esas tres dimensiones en Ecuador. Digo, ¿por qué no se implementan modelos similares en Bolivia? Sería todo, gracias. Buenas noches, señora embajador, perdón, señora senadora, ministro. Mi pregunta es muy puntual. Hablábamos de que en el 2009 Bolivia presentó una resistencia anticíclica a la crisis que se desarrollaba en un contexto global. Y la pregunta puntual es, ¿cuáles son las medidas adoptadas por el gobierno boliviano en materia económica para impulsar el crecimiento, el mayor crecimiento de la región? Y, bueno, puntualmente en materia fiscal y monetaria, ¿son políticas expansivas o restrictivas? Muchas gracias. La pregunta fue dirigida para el ministro Canelas. Hablaba de una estabilidad por más de 9 años en Bolivia, que en el 2009 fue una de las naciones que incrementó más el Producto Interno Bruto. Pero había una palabra en específico que hizo de… La pregunta es de cómo vive la gente en Bolivia, qué filosofía o qué mecanismos comprueban o hacen para medir el nivel de vida que tiene un bolivariano. No conozco muy bien de los temas actuales, pero referente a ocupando el derecho comparado en nuestro país, las malas administraciones que hemos tenido anteriores nunca han ocupado esta pregunta de cómo vive la gente, porque podemos preguntarle a una gente de barrio cómo vive, ¿no? En la Ciudad de México, si se va uno a la colonia de Doctores, hay mujeres que tienen 7 hijos, y se va uno al poniente de la ciudad, hay mujeres que no tienen hijos. Y esa es mi pregunta, de qué filosofía ocupan, qué mecanismos institucionales para medir el nivel de vida de las personas. Gracias. Buenas tardes. Soy el doctor Felipe de Jesús Puch, presidente del Centro Mexicano de Comercio e Inversión. Nosotros estamos muy interesados en el modelo boliviano, ya que inclusive nosotros tomamos de los antecedentes que han manejado a nivel económico por ser una economía muy destacada, inclusive los estamos insertando actualmente en un proyecto que se llama la Cuarta Cumbre y Expo Global de Comercio e Inversión, que se va a desarrollar del 4 al 6 de diciembre, en donde estamos tomando inclusive el aspecto educativo, en el cual ustedes tienen muy impregnada la formación, la estructura de participación del sector educativo dentro del sector empresarial para formar nuevos empresarios, nuevos emprendedores. Nosotros estamos programando en Querétaro del 4 al 6 de diciembre aquí en México, el poder reunir a más de empresarios de más de 50 países a fin de tomar un poco del modelo boliviano y aquí intercambiar totalmente las propuestas que nos permitan desarrollar un nuevo paradigma dentro de la economía mexicana, ya que inclusive en la nueva administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador eliminaron ProMéxico, Bancomex, el Consejo Turístico. Entonces nosotros tenemos que tomar como empresarios y asociaciones nuevas fórmulas que están en el mercado, en este caso exitosas como la de Bolivia. Para mí inclusive he entregado ya las invitaciones para ustedes, para que las tengan a bien recibir, nuestros números de contacto, para que inclusive ustedes puedan asistir y nos puedan participar de más experiencias de las que ustedes han desarrollado a nivel mundial y obviamente en la región donde ustedes destacan como Bolivia dentro de la economía, el positivismo que llevan en su desarrollo. Gracias. Bueno, ¿les parece si 2 más? Y ahorita vemos si hay tiempo de que se puedan dar. Entonces, estaba acá y acá. Sí, ¿es ahí?
Ok, gracias, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y solamente preguntar qué opinión le merece la nueva estrategia o quizás el nuevo paradigma comunicacional del presidente mexicano que refiere a las mañaneras o a las conferencias matutinas que da cotidianamente, pues justamente en el marco de la lucha por el sentido y los significados de los fenómenos. Gracias. Bueno, había 3 más, ¿no? Así que 3 más y con eso cerramos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo ahorita lo que veo, me gustó mucho de ti, ese realce que haces de las mujeres cholitas, de las polleras. Nuestros trajes típicos aquí en México, nuestra cultura es pluricultural, pluriétnica, entre los huipiles y los trajes típicos. Aquí en México tenemos una gran variedad. Ahorita con la nueva Constitución de la Ciudad de México, espero que haya más representantes populares indígenas y originarios. Y la verdad espero que las mujeres y los hombres que lleguen a estos lugares porten con orgullo estos trajes. Eso me gustó mucho de ti y saludos a la exaltación sobre todo que das de las polleras, ¿no? Eso me gusta y me gustaría que aquí, ya que hay muchos jóvenes, no vean a las mujeres y a los hombres con los trajes típicos y los vean como extraños. Deben de aprender a ver que en realidad son unos trajes hermosos. Bueno, saludos a tu país, a tu presidente y bienvenido a México. Gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos aquí a México. Nos compartimos una herencia latinoamericana muy profunda, muchos problemas, ya se ha dicho, pero yo aquí lo que quiero decir es sobre todo el área de la minería, que es un tema sumamente grave aquí en México. Debería de ser un tema sumamente, así lo debemos de considerar, que desde los españoles ellos explotaron las minas de oro, ahora las empresas canadienses y de Estados Unidos lo hacen, extraen demasiado pues material de minas, hacen grandes ganancias, grandes negocios y en cambio dejan mucha contaminación a los pueblos originarios y tienen concesionado, como bien lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya una gran cantidad de territorio. ¿Cómo han estado ustedes manejando allá en Bolivia el tema de la minería? Porque allá también tienen, creo que minas de litio, me parece, minas de varios minerales importantes y para el desarrollo de la tecnología. Y entonces, ¿cómo han manejado ese tema de la minería? Y también, bueno, sería pregunta, comentario, ¿cómo tienen proyectado, en caso de ganar otra vez la presidencia de Evo Morales, que se amplíen los lazos comerciales entre México y Bolivia, porque hay muchas cuestiones que se pueden hacer en el ámbito comercial y yo siento que ahí se ha descuidado hasta cierto punto el intercambio comercial de productos, de tecnología, etcétera. Sería todo. Buenas tardes, senadora Citlali, señor ministro de Comunicación, señor embajador y toda la presencia que se encuentra en este salón. En primer lugar, quiero comentar lo que comentó aquí el compañero, quien fue el primero en participar. Es efectivamente un hecho lo que ha pasado con la derecha aquí en México. Y no solo eso, sino esa derecha trae simpatías con gobiernos ultraderechistas como el de Bolsonaro y tienen, o sea, así una tendencia muy fea que ojalá esperemos que no se vaya a repetir la misma historia que sucedió en Brasil y aquí en México
gobierno estamos tratando de evitar esta situación que no debe repetirse y que se pueda llevar a cabo lo que le llamamos aquí la cuarta transformación. Y en segundo lugar, muchas felicidades al señor ministro de Comunicación por haber venido aquí a México. O sea, bienvenido. Y le mando muchos saludos al presidente Evo Morales y que sigamos todos luchando para que no caigamos en el fascismo ni en esa ultraderecha neoliberal salvaje que ha destrozado a muchas economías, y debemos seguir avanzando. Muchas gracias. Creo que perdimos a nuestro maestro de ceremonias. Y aunque no tengo la misma voz. Joshua, adelante. Senadora, pues más bien preguntar si ya no hay ningún otro comentario, si gustan ustedes cerrar esta conferencia magistral. Dale, gracias. Bueno, voy a procurar responder rápido también a varias cuestiones. La primera, un poco lo del FMI, lo que comentabas, claro. El representante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia, el 2000, que no es hace tanto, el señor Kreis, participaba en sesiones de gabinete de ministros. O sea, digamos, el nivel de la influencia, eso es muy severo, que el representante del fondo, bueno, y eso salió en la prensa, no es un artículo ahí de conspiranoia, salió en la prensa nacional. Fue medio criticado, pero ministros de Banzer reconocían que el señor participaba en reuniones de gabinete de ministros. Y luego está el cuento que han contado los compañeros ecuatorianos y otros, que en las oficinas del Banco Central y en el mismo Palacio de Gobierno habían despachitos para la gente del Banco Mundial, del Fondo, pero a mí me parece, yo no he escuchado si en los gobiernos previos al presidente Correa o en los gobiernos en Venezuela en los 90 participaban en el gabinete de ministros un representante del fondo. Creo que eso casi marca como una novedad. Sobre la derrota cultural, bueno, está la anécdota esta 1000 veces ya contada, que una entrevista a Margaret Thatcher, que le preguntan cuál fue su mayor éxito, y ella dice Tony Blair, ¿no? Pero lógicamente el mayor éxito es que tu enemigo piense como tú. Creo que eso es lo que muestra la fortaleza de un proyecto hegemónico. Y Thatcher entendió muy bien que la hegemonía no solo se construye desde el gobierno, se construye desde la universidad, desde la prensa, desde los sindicatos, desde todos los lugares que son generadores y constructores del sentido común. Y ahí yo creo que hay que tomarle la palabra y la enseñanza a Thatcher y no descuidar ningún campo de esos que generan sentido común. Porque al final, digamos, que los ciudadanos consuman es también un indicador de éxito económico de tu proyecto. Lo que tienes que evitar es que se vuelvan consumidores neoliberales que piensan que, bueno, un consumismo irresponsable, que no piensa en el medio ambiente, que no cree que las condiciones para poder ahora sí ir al cine con toda tu familia responden a una buena política gubernamental, que el gobierno de Evo, de Correa, captura más excedente y por eso se generan mejores condiciones, y que tú creas que es gracias a tu capacidad individual que puedes ir al cine gigante el fin de semana. Esa es, digamos, como la ideología consumista que hay que combatir, y hay que tener claro que no la combate solo desde el gobierno. Si crees que la combate solo desde el gobierno, estás frito, porque el gobierno es uno de los actores más que genera y construye sentido común. Es como una evidencia y es parte de nuestro discurso decir que en los últimos años, en Bolivia, en Ecuador, en todos estos proyectos en general, ha habido más Estado que nunca, ¿no? Porque una línea general ha sido la recuperación de la centralidad del Estado en las decisiones económicas, recuperar la soberanía, pero esa mejora de la situación económica, y en el caso boliviano de una mayor, y en el caso de todos, pero hablo ahora de Bolivia, de una mayor incorporación al mercado mundial,
al mercado mundial de nuevas tecnologías, a la democratización de los celulares. También supone que a la vez que ha habido más Estado que nunca, ha habido más mercado que nunca. Y el mercado es un foco de formación de sentido común excepcional. Nosotros nacionalizamos la Empresa Nacional de Telecomunicaciones el 2008, Entel, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que estaba en manos de capitales italianos y que desde luego no se preocupaban por llevar la comunicación al último rincón del país. Desde que está nacionalizada, Entel funciona mejor como empresa, es más barata para los ciudadanos, ha dado celulares hasta el último lugar y desde luego eso quiere decir que la gente en Bolivia forma su opinión también a través de un celular. Y eso ya es un abanico enorme de sensibilidades, opiniones estéticas, hábitos culturales que la gente percibe desde su teléfono. Para intentar contraponer eso y que la gente, digamos, reconduzca su deseo en clave de proyecto progresista, no basta el gobierno. Hay que pelear el sentido en la universidad, en todas estas cosas que has mencionado tú también. Sucede que para entrar en la universidad en Bolivia tú tienes una limitación constitucional. No sé cómo es en México, pero la autonomía universitaria viene en la Constitución. Nosotros no tenemos la capacidad de decir cuál es el plan de estudios en una universidad pública. Sí podemos decir de las privadas. En las privadas nos podemos meter, puedes generar centros técnicos, poco alternativos, pero lamentablemente en las universidades públicas no puedes meterte. Y yo comparto lo que dices, creo que los resultados son muy malos, muy, muy malos. Las universidades públicas, desde que nacionalizamos los hidrocarburos, reciben un porcentaje directo del IDH, del impuesto directo de los hidrocarburos, para temas de investigación, sobre todo. No se conoce que la Universidad Pública Boliviana haya mejorado sustancialmente su calidad de investigación. Creo realmente que es una situación bien crítica la que hay, pero que hay una limitación constitucional muy severa. Y a mí me parece muy preocupante en términos como de futuro, porque una cosa que ha pasado ahora estos últimos años es que tú tienes muchos hijos de clases populares que son los primeros miembros que entran a estudiar a la universidad, pública o privada. Y esa gente es depositaria de las esperanzas colectivas de una familia y se da de bruces con la realidad de la calidad universitaria en Bolivia y la dificultad que luego tienen a la hora de conseguir empleo. Entonces, creo que eso es uno de los cuellos de botella más duros a los que nos enfrentamos. Has generado expectativas, los hogares han mejorado sus condiciones económicas y ahora puedes mandar a tus hijos a la universidad, pero la universidad sigue con la calificación que decías tú. Creo que ese es un reto bien complicado. Bueno, sobre el tema económico, el modelo tiene diferentes, no sé quién me lo pregunta tú, diferentes particularidades que, digamos, daría para hablar mucho, pero en general, digamos, la condición necesaria para el nuevo modelo económico fue la nacionalización de los hidrocarburos. En los 90, las empresas transnacionales eran dueños de los hidrocarburos bolivianos desde la boca de pozo, y eso decía la ley. Es decir, realmente eran los dueños de los hidrocarburos. El gobierno del presidente Morales en mayo de 2006 nacionaliza los hidrocarburos. Hay una negociación, depende la atención si es con Total, con Repsol, en fin, es una negociación compleja, se readecúan los contratos en los términos nuevos que planteaba la nacionalización de los hidrocarburos y cambia sustancialmente el ratio del excedente de lo que tú te quedas y de lo que se queda la empresa. El cambio es enorme. Cuando la oposición critica, además una crítica bastante absurda, que dicen, bueno, en realidad Evo lo único que ha recibido es la bonanza de los precios internacionales. Si tú no cambiabas el modelo de cuánto tenían que pagarte como Estado las empresas y cuánto se podían llevar, si tú seguías con el modelo pre-2006, poco iba a importar el alto precio de las materias primas porque ellos iban a seguir llevando un porcentaje gigantescamente mayor que el que ahora se llevan. Desde luego el precio de las materias primas es algo importante, pero ese cambio que se opera en los contratos con la nacionalización es la que te permite tener unos excedentes muy grandes, muy grandes. Tú has pasado de tener
qué sé yo, 600 millones de inversión pública el 2005, ese era el gasto de inversión pública, por la poca plata que tenías del único ingreso importante que tenías, que eran los hidrocarburos, pero que se llevaban más, mucho más las privadas que tú. 600 millones de inversión pública el 2005 y este año tenemos proyectada casi 8.000 millones de dólares de inversión pública. ¿Cómo se financia esa inversión pública? Con los recursos de los hidrocarburos en muy buena medida, de la minería en otra, y bueno, y así va bajando. Pero una condición previa ha sido eso, para tener más dinero. Luego, el modelo tiene diferentes características. Ha habido una intensificación de la política de la bolivianización de las cuentas, del dinero, del circulante. Las cuentas en Bolivia el 2005, si no estoy mal, eran el 8-9% de las cuentas en bancos eran en bolivianos, el 90% eran en dólares. Ahora el porcentaje se ha invertido. Casi el 90% de las cuentas son en bolivianos. ¿Qué supone eso? Más fortaleza para tu moneda, obviamente. Y está bien tener una moneda fuerte, que eso te permite luego tener una tasa de cambio fija, que llevamos 9 años con la misma tasa de cambio boliviano-dólar. Es una apuesta fuerte por el gasto público, por la inversión pública, los años de mayor bonanza por los precios y por lo que tú capturabas del excedente nos permitió tener un colchón financiero muy grande de reservas internacionales. El 2014 Bolivia era el país que tenía, el segundo país del mundo, con mayor porcentaje de reservas internacionales en relación a su Producto Interno Bruto. En 2014 teníamos alrededor de 14.000, 15.000 millones de dólares de reservas y en ese entonces el Producto Interno Bruto boliviano era de 30, 32 mil millones, ahora estamos en los 41 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Claro, eso es una pequeñez para ustedes, pero para la escala boliviana es un cambio sustancial. ¿Qué te permiten las reservas? Tú las reservas no las tienes solo por acumular eternamente, las tienes para gastar cuando está más ajustado la compra de Brasil de tu gas, la compra de Argentina de tu gas. Entonces llevamos unos buenos años estimulando el tema con las reservas, tenemos todavía una cartera de créditos muy grande, estamos entre los países por debajo del Ecuador de los países endeudados, somos digamos, muy buenos pagadores con el Banco Interamericano, tenemos de dónde tirar todavía. Parte del modelo ha sido ese, ¿no? Fortalecer mucho el tema de tus reservas, tu tipo de cambio, la solvencia de tu boliviano. Durante muchos años hubo cupos a las exportaciones contra el criterio, digamos, de que las empresas solleras, las empresas de lo que sea, pueden exportar lo que sea, se les impuso un cupo. Primero tienes que asegurar el mercado interno, el consumo del mercado interno, y luego tienes además límites para exportar, eso retienes más excedente. Bueno, en fin, como una receta yo creo que bien clásica de un modelo que fortalece un poco lo propio en términos económicos. De ahí, ¿qué más habíamos hablado? Bueno, las mañaneras me parecen fantásticas, la verdad. Creo que es un modo bien curioso. Yo no sabía que eran todos los días, pensé que era una vez a la semana. Me parece extraordinario que sean todos los días y muy llamativo, claro. Y hoy me explicaban que por eso el presidente, lógicamente, no da entrevistas luego. ¿Cómo va a darlas si cada día tiene una mañanera? Sí, es interesante, la verdad. No se me había ocurrido. El presidente Morales a mí más bien me regaña porque no organizamos más conferencias de prensa abiertas. Él quiere que sean más seguidas, una vez cada 2 semanas. Yo soy un poco más conservador, digamos, con conferencias de prensa abiertas, pero aquí estoy sorprendido de que sea cada día. Me imagino que la prensa, desde luego, no puede criticar falta de transparencia o de que el presidente rinde cuentas. Es interesante, sobre todo en la medida que él lo pueda sostener. Lo de las cholitas, claro, es que es una cosa muy, muy importante en Bolivia, la mujer de pollera. Hay también toda una mitología literaria, digamos, de finales del 19, principios del 20, de fuerte estigmatización de la chola. Las novelas más importantes de esa época, sobre todo, castigaban a 2 figuras. A la mujer de pollera, ¿no? Como además la depositaria un poco de lo libidinoso, lo oscuro, y al cholo,
El cholo es, digamos, en los términos bolivianos, peruanos, el hijo de los indígenas que tiene lo peor de los indígenas y lo peor de los blancos. En realidad, digamos, la élite liberal latinoamericana construye el significante cholo como una palabra inteligente. Esto lo estudia mi amiga Marta Irurosky, una historiadora española muy inteligente que trabaja a los Andes. Y lo que dice Marta, digamos, es que lo cholo es el significante que las élites construyen, cargada de negatividad y de un sentido peyorativo muy fuerte, para evitar el ascenso social de las clases populares. Nadie quiere ser, o nadie quería ser, reconocido como cholo, porque resumías un poco lo peor de los dos mundos, digamos, ¿no? Del mundo blanco criollo y de los indígenas. Hay una amplia literatura y estigmatización contra el cholaje. De hecho, es más fácil reivindicarte indígena que cholo. Y bueno, y por añadidura le viene la carga también a la mujer de pollera. El presidente Morales, el 2006, nombra como primera ministra de Justicia a la chola, jefa del sindicato de trabajadoras del hogar, de las empleadas domésticas. Ella es la primera ministra, Casimira Rodríguez, que por supuesto genera todas las críticas del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y de los colegios de abogados, diciendo, bueno, es una vergüenza, no vas a ver ni que es un decreto. Y el presidente hace una defensa muy inteligente, digamos, diciendo que quién mejor que alguien que conoce la injusticia de primera mano para hacerse cargo del Ministerio de Justicia, además con una figura tan icónica como la chola, que no sé si pasa aquí, no he visto la película de Cuarón, pero más o menos sé de qué va. Las clases acomodadas teníamos empleadas domésticas y las condiciones habitacionales en las casas eran realmente infames, ¿no? O sea, cuartos sin ventana, en lugares en los que estaba destinada la cama, pero era imposible que entre algo totalmente acostado por el espacio que había, como si ibas a dormir de manera medio oblicua. El hecho de que la primera diputada haya entrado recién el 97 al Congreso boliviano, 1997, es muy llamativo. Yo creo que ha habido una revalorización fuerte del cholaje, de la chola en particular. Buena parte de nuestras asambleístas son mujeres de pollera. No se conoce, yo no conozco ninguna candidata hoy, ninguna diputada hoy de pollera de los partidos de derecha. Alguna ha habido, pero ahora mismo no hay ninguna. Y el MAS está bastante lleno de mujeres de pollera. Creo que es una lucha en la que se ha avanzado bastante. Tú ves el empoderamiento de las mujeres de pollera en la calle. Creo que ahora hay menos hijas de mujeres de pollera apuradas en vestirse, digamos, como yo. Y ya hay muchas que los simultanean, que utilizan la pollera para algunas cosas y otras un poco la ropa de vestido, como se llama allí. Sigue siendo una tarea, pero creo que es una cosa que ha mejorado sustancialmente, a pesar de que el país sigue siendo, digamos, en esencia discriminador con los cholos, a pesar de que los cholos en líneas generales ya gobiernan. Creo que ha cambiado mucho el país en eso. Sobre cómo medimos las cosas, bueno, tenemos como mecanismos clásicos. El Instituto Nacional de Estadística realiza encuestas de hogares cada 2 años, que tienen una muestra, si no me falla la memoria, de entre 15.000, 13.000, 15.000 hogares. Mides cómo vive la gente. No puedes hacer las cosas diferentes de que sea un muestreo en tu encuesta de hogares. Como todos los estados latinoamericanos, realizamos un censo cada 10 años. Tenemos diferentes encuestas de escala menor, encuestas de consumo, cómo se elabora la canasta familiar también es con una encuesta de muestreo probabilístico. Creo que no hemos innovado mucho, la verdad. Creo que siguen siendo los mecanismos más estandarizados de la región y esa es la base estadística que tenemos para ver cómo ha cambiado la vida de la gente en base a cómo se ha modificado la canasta familiar. Por ejemplo, la canasta familiar ahora incluye restaurantes. Antes, saben que la canasta familiar, no sé cómo es aquí, no incluye solo la lechuga y el tomate. La canasta familiar es un poco los hábitos de consumo que tienen los hogares. Hay cosas que entran y salen de la canasta familiar. Hay cosas que ya no se consumen, que han dejado de usarse 10 años atrás y hay otras que ahora se usan o se consumen. Sobre lo de la minería, te reconozco que no sé mucho del tema. La minería ha sido un elemento central en Bolivia.
un elemento central, pero digamos muy desafortunado, porque las condiciones de vida de los mineros en general son muy malas. Uno de los intelectuales más importantes de Bolivia del siglo XX, Sergio Almaraz Paz, que fallece muy joven en 1971 con menos de 50 años. Almaraz, su libro póstumo se llama Requiem por una república. Almaraz fue un intelectual soberanista de izquierda muy duro con la intervención norteamericana y que defendía a los gobiernos de la Revolución del 52, aunque luego se desencanta de ellos. En Requiem por una república tiene un capítulo, el capítulo 6, que se llama Cementerios mineros, que muestra un poco la realidad de las condiciones de vida de los mineros en Bolivia. Tú sabes que a finales del 19 está la riqueza en torno, bueno, primero Potosí, históricamente la explotación de la plata, con ese rollo de, bueno, desde Potosí hasta Sevilla se podía construir un puente de plata. Claro que ningún boliviano cruzaría ese puente porque era para los españoles. Luego viene el tema del estaño en el 19, pero son 3 grandes varones del estaño, los grandes oligarcas del estaño, los que se apropian de la riqueza del estaño y que luego se casan con la nobleza europea. Entonces hay como una historia muy desafortunada del ser minero en Bolivia. Almaraz empieza su capítulo 6 de Cementerios Mineros diciendo que para conocer la capacidad de sufrimiento que tiene un hombre, primero hay que visitar una mina en Bolivia para ver cómo vive, cómo aguanta la vida un minero. Hemos procurado hacer cambios, pero con honestidad te digo que creo que es un sector en el que todavía hay que meter mucha más mano. No tenemos las situaciones dramáticas que ves en otros lugares. La recuperación de la soberanía estatal permite que en Bolivia no haya una minera como en el Perú que va y persigue y acosa a gente que vive en una laguna y que luego los golpean y se les meten en las casas. No, eso no ocurre. Ya no hay ninguna entidad privada que esté por encima de la soberanía estatal. Pero creo que hemos sido todavía muy, digamos, no lo suficientemente duros con el tema impositivo, con ser un poco más celosos de si están cumpliendo o no los criterios ambientales. Creo que la minería es una de las cosas a las que le tenemos que echar mayor ojo. El expresidente Goni era el dueño de las mineras y era el socio de los norteamericanos y funcionaban como estados pequeños. Eso ha cambiado, pero creo que todavía hay mucho por hacer allí. Y termino con el tema del litio. El litio es nuestra reciente apuesta estratégica. Tú sabes que entre Argentina, Chile y Bolivia compartimos el lugar de litio más rico del mundo. Nosotros, ajustados a nuestro modelo, a diferencia de los chilenos y los argentinos, todavía no hemos dejado que entren los privados, menos los extranjeros. Acabamos de firmar un convenio con Alemania a nivel de gobierno para que ellos participen en la industrialización, pero con condiciones parecidas a la de los hidrocarburos. Nos han criticado mucho porque se ha tardado durante muchos años para mantener un modelo endógeno de control, el desarrollo de las primeras baterías y este tema de 40 piscinas. Cuando vas a verlo es realmente espectacular, porque no hemos querido la participación de los privados. Recuerdo que el presidente Nicolás Sarkozy quería hablar con el presidente Morales hace muchos años, porque Sarkozy gobernaba hace muchos años, para que los franceses entren, Corea del Sur. El modelo boliviano, digamos, ha precautelado primero tener más certidumbre de nuestras capacidades propias y recién luego buscar socios. Pero desde luego es una apuesta estratégica central para nosotros el tema del litio. Eso, gracias. Bueno, pues agradecerle nuevamente a Manuel Canelas. Perdonen, se disculpa el senador Martí por haberse retirado, está presidiendo ahorita la sesión. En la invitación también estaba invitado el senador Héctor Vasconcelos. Ustedes saben, él es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero bueno, fue convocado por el presidente y pues ahí quien le compite, ¿no? Están ahora justamente en el sur del país, viendo todo el tema de la migración y lo que se ha desatado en los últimos días respecto a este cambio de política. Entonces, pues esperamos de todo corazón y convicción que esta charla ayude y abone a la discusión constante a la que estamos convocados las y los ciudadanos en este país en este momento de la Cuarta Transformación,
Nuevamente, de verdad, agradecerte mucho, Manuel, tu presencia, tu aportación y pues tu trabajo, porque al final creo que más allá de las fronteras, cuando soñamos mejores realidades, pues aunque tú estés en Bolivia y nosotros en México, pues hay mucho en común. Agradecerles a todas y todos los que de este lado no se ven, pero que forman parte de la organización del evento, y nuevamente agradecerle al embajador su presencia y su siempre solidaridad y amistad con el pueblo mexicano. Reiterarles a todas y todos que este es el inicio de este seminario, Pensar el Mundo y sus Transformaciones. Informarles también que toda la charla estará disponible en YouTube en unos días, esperemos que horas, pero bueno, lo más pronto posible en YouTube, en nuestro canal, para que ustedes puedan compartirla, si la quieren volver a ver, y que sea un espacio también de formación y discusión. Y pues todo el mundo ha dejado, todos los que están acá han dejado sus datos, entonces también les estaremos avisando vía correo electrónico, si nos lo permiten, o a través de los datos que dejaron, de los próximos seminarios. Tendremos invitados, pues como abrimos, de lujo, de la talla de Manuel Canelas, y pues sin más agradecerles y desearles que sigamos en la reflexión y en la transformación, que no es fácil, pero es a lo que estamos convocados en este momento de la historia. Muchas gracias. Señoras y señores, desde luego le brindamos un fuerte aplauso a nuestra anfitriona, la senadora Citlali Hernández Mora, y desde luego los invitamos a la realización de la fotografía oficial